tal? Buenas tardes. Yo soy Iris Alvidres y el día de hoy vamos a estar hablando con Gina Corredor. Ella es psicóloga con experiencia en prevención de abuso, en sexualidad y en primeros auxilios emocionales. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de maltrato infantil en niños y adolescentes. Le pido una disculpa a los que han estado aquí. La verdad es que tuvimos un problema técnico y Gina no se podía conectar con nosotros. Entonces, bueno, Sí, por eso está un poquito más tarde, pero creo que aquí ya se pudo. Entonces, bueno, pues encantada de que Gina, ella es colombiana y está aquí para platicarnos acerca de por su fin. experiencia. Sí, alguien no quería que aprendiéramos de este tema, pero no importa, lo logramos. Eh, ok, sí, primero pues muchas gracias por la invitación y por esperarnos, porque fue un problema ahí que yo tuve técnico. Sí, digamos que es importante. Tendemos a pensar, y no sé si algunos de los que están acá nos contarán ahí por los comentarios, a veces tendemos a pensar que las necesidades que tenemos solamente son físicas o fisiológicas de nuestro cuerpo, comer, dormir, respirar, pero es bueno que sepamos que también hay ciertas necesidades emocionales que es bueno que podamos satisfacer, en especial cuando somos niños, cuando somos adolescentes, llámese por papá, mamá o el cuidador, digamos, más cercano que haya, el abuelo, algún otro adulto que esté a cargo de ese menor. Entonces, digamos que, ¿qué es importante? Esas necesidades, igual que las físicas, ayudan a promover un sano desarrollo que nos va a crear esa semillita en ese momento, pero a largo plazo va a traer muchos beneficios en diferentes aspectos que pues digamos no vamos a profundizar acá porque los han tocado en diferentes espacios acá con Iris, pero digamos que es importante tener ahí en cuenta. Esas necesidades emocionales pueden ser varias y les voy a mencionar algunas y es primero el sentido de pertenencia y sé que esta muchos la hemos vivido en algún momento y es necesitar que pertenecemos a algún espacio, algún, digamos, alguna relación, llámese a mi familia, algún grupo de amigos, algún tipo de actividad que tengamos en común, sentir que pertenezco a algún lugar, ¿sí? Como dicen por ahí a veces, sentir que yo, digamos, estoy en algún lugar porque reconocen que yo pertenezco ahí, ¿sí? Bueno, pero por Aquí, ejemplo, aquí, Gina, en la necesidad de pertenencia, ¿qué podemos hacer nosotros como papás como para que mi hijo sienta que pertenece a ok, esta familia? muy bueno eso que me preguntas porque justamente hace unos días leí una imagen que estaba por redes sociales que decía, tú crees que tu hijo sabe que lo quieres, pero en realidad se lo demuestras y son dos cosas muy distintas. A veces uno tiende a asumir que los hijos, simplemente porque están ahí todo el tiempo con uno, lo saben. Y digamos, tú cómo le haces ver que no solo estás ahí, sino que tú eres de cierta forma su hogar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Que cuenta con una familia, que cuenta en las buenas y también cuenta en las malas, que digamos es importante que tenga sus amigos y tú le das valor a todos esos espacios que él siente que pertenece por alguna cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces cuántas veces un hijo nos dice, ay mami, es que a mí me gusta pintar. Ay, no, 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 usted no tiene tiempo para eso porque tiene que hacer las tareas del colegio. Y resulta que a él le encanta porque eso lo hace con otros amiguitos y siente que ese es su lugar, ¿sí? Entonces como un segundo hogar. Entonces, digamos, importante que sepamos que eso es como cuando uno está en un trabajo, Iris,
Y no solo va al trabajo por cumplir un horario, sino decora su espacio, lo pone bonito. En este caso igual, hace las cosas no porque se las diga a alguien, sino porque le gustan y se nota, ¿sí? Que si en algún momento, digamos, tuviera que escoger entre esa actividad o ese, digamos, ese momento con esas personas y otra cosa, le da prioridad a eso. No es que mi clase de fútbol, no es que el tiempo con mis papás, sí, digamos, porque siente que ahí no solo está seguro, sino está amado y está valorado y los demás lo reconocen, ¿sí? Por esas habilidades que tiene. Creo que esa Mm, es como la base, ¿no? O sea, mm, cómo hacer que tu hijo sienta que pertenece es que se sienta sí, aceptado sí. tal cual es, ¿no? O sea, con sus gustos, con sus características. No quiere decir que entonces no le va a llamar la Sí, atención, no quiere decir que sí. entonces no Mm, va a tener límites, no, mm. pero que se sienta que es aceptado así Sí, tal. digamos, esas actividades que uno no hace por deber, sino como dicen por ahí, por placer, porque a uno le gustan, porque se siente a gusto ahí. ¿Cuántas actividades uno de adulto hace así, por ejemplo, que su clase de yoga, o que sale a caminar, o que se va con unas amigas a tomar algo? Y ahí, porque siente que pertenece ahí, así, digamos, la actividad no sea la cosa más elaborada, porque tenemos que saber que eso comenzamos a gestarlo desde que somos niños, pero si esa semillita no la tenemos ahí, pues luego no va a sentir que pertenece a ningún lado, ¿no? Entonces, importante ahí que tengamos eso presente. Otra que me parece importante decirles es la necesidad de estructura, y aquí no desde el punto de vista autoritario, ni mucho menos porque en eso no, digamos, yo no estoy a favor de ese tipo de cosas que no son nada respetuosas ni mucho menos, sino más que todo por la importancia de brindar rutinas, ¿sí? Llámese, digamos, esas rutinas visuales cuando son muy pequeños o esas rutinas en un horario que le tenemos ahí en el cuarto y que acordamos juntos, porque, y yo siempre les digo que aquí, digamos, los papás o el adulto que está a cargo no es el que ordena y el hijo no es el que hace caso. Aquí, digamos, es negociar, llegar a acuerdos, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a la edad, pues hay ciertas cosas que sí o sí se deben hacer, pero, ok, ¿dónde están esos deberes y dónde están esas, digamos, actividades que desea hacer, ¿no? Entonces, eh, digamos que importante que sepan que a menor edad, pues importante que sean visuales, que sean con imágenes, que se describa de una forma muy concreta lo que tienen que hacer, como un paso a paso. Si yo quiero que organice el cuarto, ¿qué es que organice el cuarto? Que recoja la ropa, que la ponga en X lugar, que los juguetes los guarde en X lugar. Sí, muy específico. Entre más específico y más claro y más sencillo, mejor. Claro, y esta capacidad de saber qué es lo que se espera del niño Ujú, y esta capacidad de saber cómo tiene que hacer las cosas les brinda muchísima seguridad, sí, ¿no? Entonces creo que es bien importante que el niño entienda por qué tiene que hacer las cosas. O sea, no solamente porque lo digo yo, sino porque es importante lavarte los dientes, ¿no? Después de comer, porque es importante irte a la cama temprano. Habrá límites que no son negociables, pero que el niño no lo siga por el autoritarismo, sino realmente porque entienda la importancia de esto, ¿no? sí, digamos importante que sepan que estas necesidades emocionales van, van en un lado totalmente apuesto a decirles las cosas por miedo, ¿sí? Sino aquí es tener en cuenta, de acuerdo a esa etapa de esos niños, de esos adolescentes, qué es lo que necesitan y cómo puedo apoyarlos yo como adulto. Por eso es que otra de esas necesidades es esa necesidad de ser importante. Sí, por ejemplo, y me parece genial, digamos, aterrizarlo en el tema de pareja que va muy ligado a esto. Qué diferente es que yo, digamos, tenga una pareja y esa persona asuma que para mí él es importante, a que yo se lo recuerde siempre que se pueda, digamos, en las fechas especiales, compartiendo juntos, teniendo un detalle con él. Pero si, digamos, nunca se lo demuestro de ninguna forma, pues, ¿qué va a pensar? No, pues Gina, digamos, me tiene ahí como el llaverito, pero ya, ¿no? Pero, y si eso es importante cuando estamos en una pareja,
¿cómo será cuando somos niños, cuando somos adolescentes? Es mucho más importante. ¿Por qué? Porque llámese el papá, la mamá, el abuelo, ese adulto que es ese principal cuidador, además de darle la educación, de darle la salud, de darle ese techo o esa vivienda, ¿cómo es ese vínculo? Yo cómo le demuestro con palabras y con acciones que para mí es importante e incluso es lo más importante. Porque si yo, justamente hace unas semanas, yo les decía en otro espacio a unos papás que si yo todo el tiempo le estoy gritando y estoy haciendo así, le estoy haciendo así, y siempre que me dice algo yo lo regaño y le hablo duro y lo hago sentir mal, y luego que sienta miedo, ahí no se va a sentir importante. Sí, ahí se va a sentir chiquitico, chiquitico, chiquitico. Entonces, qué importante es que demostremos no solo, como dicen por ahí, de palabra, sino de obra, todos los días. Enfocarnos en las áreas positivas, ¿no? Sí, Para potencializar lo positivo y en la medida de lo posible, porque también entiendo que hay cosas que no podemos dejar pasar como papás, dejar pasar los malos comportamientos, ¿no? Lo que consideramos como malos, siempre y cuando no se lastime a sí mismo, no lastime a otros o no lastime las cosas a su alrededor o se esté haciendo daño de alguna manera. Creo que si tira la servilleta, si tiró la cuchara y lo sabemos que lo está haciendo por llamar la atención y es algo que yo continuamente le estoy remarcando, ¿no? Desde el lado negativo, bueno, cómo poder dejar pasar eso y enfocarme más en lo positivo para que esa sea su manera principal de llamar la atención si eso es lo que está buscando, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante en esto de que se sientan aceptados, que se sientan importantes. Creo que la única manera de sentirse así es que se los hagamos saber, como tú bien dices, de diferentes maneras, ¿no? O sea, con contacto visual, con contacto físico, con estar presentes, con jugar con ellos, con decirles con palabras cuánto los queremos y lo importantes que son para nosotros. Y también importante, Iris, y todos los que nos están viendo, que sepan que ellos se sientan importantes, no es solo hacerlos sentir importantes cuando tienen triunfos, sino también cuando fracasan, ¿sí? Que mamá está ahí, que la abuela está ahí. Mi amor, ahorita te fue de tal forma, digamos, no te fue bien en la tarea de matemáticas, pero eso no significa que si miramos a ver qué hay que mejorar, poco a poco puedas ir mejorando en esa materia, ¿sí? No decirle, ay, pero es que eres un bruto, eres esto, eres lo otro, porque algo, Iris, que yo siempre les digo es que las comparaciones y las etiquetas no benefician a nadie, ¿sí? Siempre va a haber alguien en condiciones inferiores a uno y en condiciones superiores a uno, ¿sí? Entonces eso es un efecto en cadena que en realidad no es sano. Si no es sano cuando uno es adulto, es mucho menos sano cuando uno, digamos, está en crecimiento y desarrollo. Y debemos saber que, y eso es algo que tú has tocado acá en muchos espacios, que no es solo que haya crecimiento y desarrollo de lo que vemos aquí afuera, de ese reflejo en el espejo, sino también de ese cerebro, ¿no? Entonces, seamos conscientes que a veces se tiende a exigir a los hijos cosas o a pedirle cosas a los hijos que por la edad no pueden hacer, ¿sí? Entonces, qué importante es, digamos, también reconocer, digamos, cómo es lo que yo puedo esperar de acuerdo a la edad que tiene, porque a veces tendemos a tener unas expectativas muy altas frente a una realidad que está muy por debajo, no porque no tenga capacidades, sino porque está poco a poco adquiriendo ciertas habilidades que tú crees que ya tiene entrenadas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también que tengan presente la importancia de esa estimulación, de esos nuevos conocimientos, destrezas o experiencias. Una cosa es que yo ahorita, a mis 30 años, quisiera ser bailarina de ballet profesional pero cuando yo no hice nada de eso de niña, y otra cosa es cuando yo lo entrené de niña, uno, porque me gustaba, dos, porque ahí suplía una o varias de esas necesidades emocionales, y tres, porque de cierta forma los adultos que estaban conmigo me apoyaban, ¿no? Entonces, qué importante es que veamos, ok, a mi hijo qué le gusta, para qué es bueno, en qué se siente feliz, ¿sí? Y aquí quiero decirles que a veces no va alineado a lo que uno desea como papá, como que lo sorprende, pero que piensen algo que a ustedes les gusta hacer
y que si pudieran, harían todo el tiempo. ¿A ustedes no les gustaría que esa actividad que les guste así o más a sus hijos, ellos pudieran desarrollarla y por qué no dedicarse a eso cuando sean adultos? Sería genial, ¿no? Sería como eso que dicen que terminen pagándoles por hacer algo que aman y serían exitosos porque les gustaría, darían lo mejor de sí. Entonces, por eso me parece importante que hoy comenzáramos con esas necesidades emocionales porque a veces cuando hay acción o omisión, caemos, digamos, en ese maltrato psicológico que a la hora de la verdad, yo sé que algunos me dirán, Gina, pero ahora todo es maltrato y quiero decirles que no, no es que todo sea maltrato. Simplemente ahorita ya como que estamos siendo conscientes de cómo se van llamando las cosas, ¿sí? Porque hace, digamos, ciertos años no se sabía, pero hay estudios frente al tema, ¿sí? Lo que, digamos, estamos hablando aquí no es algo que a Iris y a mí se nos ocurrió porque sí, sino es bueno que sepan que a la hora de la verdad, además de ese maltrato físico o de ese abuso sexual que se nombra mucho a través de redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación, hay otros tipos de maltrato como este que es el psicológico y es que lo conocen con diferentes nombres y seguramente con alguno de estos tal vez lo habrán escuchado. Abuso emocional, ¿sí? Negligencia emocional, maltrato emocional, abuso psicológico. ¿Y por qué, digamos, quise decirles? Porque a veces lo llaman de diferentes nombres, pero viene siendo, digamos que lo mismo. Y básicamente, digamos, ¿qué es? ¿Y por qué le llaman psicológico? Porque no hay secuelas físicas, es decir, no hay correazo, no hay que le tiré un objeto, no hay que yo con mi cuerpo lo agredí a ese niño o ese adolescente, pero sí hay unas lesiones en sus emociones, ¿sí? En sus pensamientos, en ese ser que va formando, digamos, desde su cerebro muchas cosas, ¿sí? Entonces, se tiende a normalizar esto que pasa simplemente porque físicamente no pasa nada. Pero yo, Iris, a veces les digo que tristemente a veces esos golpes, a veces cuando son muy fuertes, incluso eso sana, ¿no? Que unas curaciones y listo. Pero a veces estas heridas, tristemente, pasan días o incluso años y no sanan, ¿sí? Y se los digo por personas que incluso, justamente cuando estábamos avisando por redes sociales que iba a hacer este envío contigo, decían, no, mira, es que yo ya soy adulto y todavía no he podido superar eso. Y hubiera sido mejor para mí si me hubiera pegado, porque dejó unas heridas tan profundas que... Maltrato físico, dentro del maltrato físico también Sí. hay maltrato psicológico, ¿no? Sí. Entonces, a veces no es que hubiera preferido eso, porque entonces hubiera sido doble, pero sí es bien importante no normalizar, ¿no? O sea, siento que eso es lo que se me hace sumamente importante, porque a veces decimos, ay, bueno, que le diga, no sé, no seas burro, No sirves no, para nada, o eres un no, inútil. no No sirves sirves para para nada, o eres un no, inútil. no, estás llorando, eso no tiene razón de que llores, ¿no? Es una tontería. Bueno, como todo esto puede ir afectando la manera en que nuestros hijos crecen, su percepción acerca de la realidad, ¿no? Y por eso creo que llegamos a adultos normalizando la violencia y diciendo, no, eso no te trauma, a mí no me pasó nada, ¿no? A mí me educaron así, no estoy traumado. Y entonces, el hecho de normalizar pues es lo que nos para como las antenitas de decir, no, ya eso nos está hablando de que no sabemos de lo que estamos hablando, de que no sabemos los efectos que esto puede tener en el corazón de nuestros hijos, ¿no? En su manera de percibir. Sí, y mira que precisamente hay personas que por eso es que a veces tienen relaciones de pareja, ya cuando son adultos, que aguantan ciertas cosas que no deberían, digamos, aguantar y no saben poner un límite. Que son personas que a veces dicen, no, Gina, pero es que yo trato de cortar con esta persona, yo sé que me hace daño, pero no puedo porque me da miedo estar sola, me da miedo que me abandone, me da miedo que me rechace, ¿sí? Y aquí quiero entrar a decirles que si bien, digamos,
en otros tipos de maltrato hay esa parte, digamos, emocional que también se ve un poco rota. Es bueno que sepan que cuando pasan los años, pasó mi infancia, pasó mi adolescencia y eso no sanó, digamos, llámese con un acompañamiento psicológico, y soy adulto y sigo así, es importante ahí consultar, y quiero decirles acá, para que lo tengan presente, consultar con un psicólogo, porque son cosas que no se sanan, digamos, con facilidad, ¿sí? Y entre más tiempo pasa, a veces hay ciertas cosas que tendemos a hacer por cómo crecimos nosotros, ¿sí? Entonces es bueno que eso lo tengan en cuenta, porque si bien cuando esas heridas emocionales sean cuando soy niño o cuando soy adolescente, llames al rechazo, al abandono, a la injusticia, a confiar, bueno, se me olvida una, pero eh, sí, esa adaptación, digamos que qué es importante ahí, tengan presente que a la hora de la verdad ahí es mucho más sencillo, porque esa semillita que sí estaba de alguna forma dañada, digamos que se abrió la tierra y se quitó antes de que creara fuertes raíces, pero cuando ya se es adulto, pues esas raíces ya no solo crecieron, sino que están mucho más grandes, ¿sí? Entonces, importante ahí que tengan eso presente para que, digamos, si alguien ve esto o saben de alguien que cuando era pequeño sufrió una situación de estas, uno, no hay que sentirse culpable. Dos, es importante que sepan que aquí no es buscar, digamos, quién tuvo culpa de, porque pues, digamos, eso no nos va a ayudar a nada, sino que nos va a lastimar más. Sino más bien, ¿cómo puedo sanar yo ese corazón? Y si en algún momento, digamos más adelante, siento que estoy en condiciones de restablecer una relación con esa persona o no, listo, eso ya, digamos, será decisión de cada quien. Pero lo importante es sanar, ¿sí? Para que luego eso no se vaya a reproducir luego con otros niños o con otros adolescentes sin buscarlo, porque deben saber que aquí la idea no es andar señalando a nadie, ¿sí? Y yo, digamos, aquí siempre les digo, Iris, que la idea no es buscar quién tiene la culpa de, ¿sí? Aquí yo no soy el juez, aquí nadie va a decirles, ay, no, pero es que mire que usted lo está haciendo, mire lo que está escribiendo. No, ¿sí? Porque de una forma u otra todos crecimos con algo de esto, ¿sí? Con algún pedazo de este pastel, les digo yo. Porque en esa época era lo único que se conocía, ¿sí? Y aquí la idea no es hacer sentir mal a nadie. Y aquí la idea no es hacer sentir mal a nadie. Que era algo que yo te decía, ¿no? O sea, ninguna mamá, ningún papá, creo que hacemos daño, ¿no? Educamos de una manera sabiendo los efectos que esto va a tener. Realmente educamos con las herramientas que fuimos criados o con las herramientas que hemos sido criados o con las herramientas que hemos ido aprendiendo. Y bueno, no se trata de juzgar a nadie, sino de entender desde su punto de vista, desde su nivel de conciencia, esos eran los recursos y las herramientas que tenía en ese momento, pero de ahí la responsabilidad de como papás, pues ponernos a estudiar, ¿no? Ponernos a encontrar maneras distintas de educar, maneras de conectar con nuestros hijos, para que, si bien dices, esas heridas las van a tener todos, las tuvimos todos, cómo poder ir haciendo que sean más chicas, ¿no? Y que no tengan tantos efectos en su manera de relacionarse con todas las personas que están a su alrededor. Sí. Gina, ¿y cuándo podemos hablar específicamente de maltrato psicológico? Así como más sencillo para que podamos entender eso. Por omisión, yo como adulto hiero de una forma a esos menores, ¿sí? Los hiero en sus emociones, ¿sí? Si en algún momento ellos comienzan a pensar ciertas cosas malas de sí mismos simplemente por algo que yo les dije, ¿sí? Entonces, si quieres, Iris, de una vez entramos a hablar de esos tipos de maltrato psicológico que pueden evidenciar para que veamos más ejemplos. Y van a ver, con esto van a ver que más de uno ya lo hemos escuchado y no sabíamos que era maltrato psicológico. El primero, que es uno muy nombrado ahorita, digamos, desde hace algunos años que ha cogido fuerza todo este tema de la crianza respetuosa, el rechazo o esa degradación hostil, ¿sí? Cualquier acción que realiza ese adulto hacia ese niño, hacia ese adolescente, simplemente con el objetivo de ¿qué?
de ignorarlo o hacer que se sienta inferior, ¿sí? Entonces, vete de aquí, no te quiero ver, no entiendes que no sirves para nada, ¿sí? Y resulta que a veces uno dice eso simplemente porque tuvo un día difícil. Pero miren la fuerza y la rudeza de esas palabras. Y puede que si se lo digo, digamos, a otra persona adulta, puede que incluso reaccione igual o peor que yo. Pero ¿cómo será de difícil para ese niño, para ese adolescente que se supone que yo debería hacerlo sentir seguro? Como ahorita, Iris, tú nos decías, ¿no? Que lo debería hacer sentir amado y todas esas necesidades que hablamos ahorita, ¿sí? Y le doy todo lo contrario. Tú dices, ¿no? O sea, ¿cuántas veces es para decirle algo que no nos gustó a una amiga? ¿Cuántas veces le das las vueltas, hasta lo escribes, ¿no? A veces, Sí. o le preguntas a otra amiga, o a tu esposo, o a alguien, oye, es que esto me pareció mal, ¿cómo se lo digo? O sea, le damos mil vueltas con nuestros hijos, que son las personas que más amamos en la vida. A veces no le damos tantas vueltas y decimos todo sin filtro, sin darnos cuenta del efecto que puede tener en ellos el que la persona que más los ama en la vida piense eso de ellos, ¿no? O son consejos que nos dicen, no, tú ignóralo, tú ignóralo. Entonces, ¿cómo vamos haciendo lo que nos hicieron a nosotros y porque nos salen automáticos sin hacer conciencia de los efectos? O vamos haciendo lo que vemos o lo que nos dicen, pero sin esta conciencia. Creo que lo más importante es este nivel de conciencia de qué pasa con mis palabras, qué pasa con mis acciones en la crianza de mis hijos. Sí, y son personas que luego le preguntan a uno por alguna red social, Gina, pero es que yo tengo un hijo adolescente, yo le hablo y me cierra la puerta del cuarto en la cara. ¿Cómo fue esa infancia? Sería bueno, digamos, preguntarnos, no para sentirnos culpables, sino, ok, ¿cómo era yo con él? Porque a veces, como dicen aquí en Colombia, se voltea la tortilla, ¿sí? Tú eras así con él cuando era niño y cuando es adolescente resulta que él es así contigo, ¿sí? Y digamos, importante ahí que tengan eso presente porque ahorita que estabas diciendo eso me acordé de algo y es, no es solo las palabras, ¿sí? Sino también, digamos, corporalmente yo qué le transmito. Si mi hijo viene hermoso a mostrarme la tarea que hizo en el colegio y viene todo orgulloso con el cuaderno, mami, mira lo que hice, y yo le hago, ay, ¿ahora qué? O sea, esa cara de fastidio, ¿qué le va a transmitir, no? Sí, ay, sí, mi amor, muéstrala a tu papá, muéstrala a tu papá, ¿no? Y resulta que uno está ahí en el celular viendo la vida de unas personas que ni conoce. Sí, entonces miren qué importante, incluso a veces esos celulares resultan alejándonos, acercándonos a unos desconocidos, les digo yo, y alejándonos de esas personas más amadas. Entonces, seamos conscientes de eso y miremos que esos hijos o esos menores tienden a ser el espejo de uno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que en algún momento esos niños o esos adolescentes lo rechazan, pregúntense, ¿en algún momento será que yo he hecho eso? ¿O dónde ha podido aprender eso? ¿Cuál ha sido su espejo? Otra cosa importante es entender las etapas de desarrollo, ¿no? O sea, un adolescente va a tender a retar a la autoridad, va a tender a tener este tipo de comportamientos y nosotros como papás tenemos que actuar de una manera distinta. No engañándonos, podernos poner en contacto con ellos. Es diferente nuestro comportamiento con un niño de 2 años que está haciendo un berrinche, que con un niño de 7, que con un niño de 9, que está en la edad del no retorno, ¿no? Que está justo cruzando esta etapa, con un adolescente. Tengo que ir yo, como mamá, como papá, sabiendo en qué etapa está mi hijo y cuáles son las necesidades emocionales de esa etapa, porque son distintas. Hay unas generales, ¿no? Como las que nos platicabas ahorita, pero cada etapa de desarrollo necesita algo distinto de mi parte para poder conectar y para poder guiarlos de la mejor manera. Y justo eso va muy ligado a el siguiente tipo de maltrato psicológico y es las amenazas. Ay, es que si te sigues portando mal, te saco a dormir a la calle. Sígueme molestando y llamo a la policía para que te lleve. Ay, no me molestes. O te voy a llevar a la casa de tu abuela. ¿Sí?
y miren que simplemente le estoy diciendo, cualquier cosa que me digas, te abandono, o te mando algo que tú veas como un peligro. Y es, digamos, de forma oculta que uno dice eso. Y la invitación hoy es a que seamos conscientes de yo qué le transmito, ¿sí? A esos niños, a esos adolescentes, digamos, con los que comparto diariamente. ¿Les transmito seguridad o les transmito lo contrario? Porque si les transmito lo contrario y, digamos, es algo más basado en el miedo, pues miedo va por un lado muy distinto al respeto y a la conexión, ¿sí? Van por dos lados muy diferentes, ¿sí? Que desde el miedo, lo que el cerebro primitivo tiende a hacer es a huir o a atacar, ¿no? Entonces, siento que no soy importante, que no valgo nada, que mi mamá no me quiere, y huyo como de la situación, y entonces luego voy creciendo y voy evadiendo esas distintas situaciones, o ataco, me peleo, enojo, tiro manotazos, ¿no? Y sin hablar de que la amenaza sea, o sea, se cumpla o no se cumpla, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, si sigues llorando me voy a ir, y ahí te vas a quedar en el súper, ¿no? ¿Cuántas mamás han dejado a su hijo en el súper? O en la calle, uno ve mucho una escena y es, Iris, si sigues llorando, te dejo aquí y me voy. Y uno ve que dejan al niño y se van alejando. Y claro, el pobre niño, ¿qué hace? Está inmerso en su pataleta, pero igual corre donde mamá. Porque claro, es un lugar seguro. Y deben saber que conforme van creciendo, si crecen con ese tipo de modelos de rechazo, de amenazas, van callándose muchas cosas. Porque es que me rechazan, me amenazan o me aíslan, que es otro tipo de maltrato psicológico, y entonces estoy solo, ¿sí? Vivo con mamá, pero estoy solo, o estoy con el abuelo, pero no es mi lugar seguro, debería serlo, y le cuesta mucho, digamos, al cerebro entender esa incertidumbre, porque debería ser mi lugar seguro, pero no lo es, lo busco, pero no debería buscarlo, ¿no? Entonces es como un conflicto interno tan difícil para ellos, que a la hora de la verdad es bueno que sepan que a veces cuando digamos en la parte de aislamiento, cuando tienen algún grado de discapacidad o alguna limitación física, le tienden a decir cosas como, no entiendes que eres un inválido, nunca vas a ser como otros niños. Y miren la fuerza de esto, nunca, o sea, ni la más mínima posibilidad le dejamos ahí. Y hay una invitación que yo les quiero hacer para que creemos conciencia de qué vamos diciéndoles, y es, piensen un día a solas, un día de la semana en el que le hayan dicho alguna de esas cosas que le inspire rechazo, amenaza o que pueda sentirse aislado, y se darán cuenta que hay una o más de esas palabras en esa oración que son tan fuertes para ese ser que está desarrollándose y que está creciendo. Para uno puede, ay, pero es que no es verdad, pero ellos no lo saben, ¿sí? Y es muy fuerte, es, como dicen muchas psicólogas, es como una mochila que ellos no tienen la capacidad de cargar y no deberían cargar. Si para uno, digamos, es como impactante, nunca vas a ser como los demás niños. Imagínense que a mí me dijeran, nunca vas a ser psicóloga. Lo que le vamos diciendo a nuestros hijos se convierte en su voz interior, y es en la manera en que ellos eventualmente se valoran, es en la manera en que ellos se reclaman, ¿no? Es en la manera que ellos se hablan. Entonces, si es un niño al que no le estamos dando como esta validación, pues será un adulto que no se valide a sí mismo, que crea que no puede. O sea, si nosotros como papás no creemos en ellos, pues vamos a tener un niño que cuando sea adulto no va a creer en sí mismo. Si nosotros tenemos un niño al que no le demostramos un amor de manera adecuada, ¿no? Porque a veces, pues sí, a través de los golpes, de los límites, los padres en algún momento nos pudieron haber dicho, es que esta nalgada me duele más a mí que a ti, ¿no? O esto que te estoy diciendo me duele más a mí que a ti, el que no hagas tal o cual cosa, pero esa no es la manera, ¿no? Aquí, mira, pregunta Mariana, ¿se crean las heridas de la infancia
se Sí, arrastran durante toda la sí, vida. digamos que es súper fuerte porque es prácticamente como tú decías, como ese diálogo interno que es esa vocecita que cuando ya uno es grande le dice no eres capaz de hacer esto, ni lo intente. Y se vuelve uno, digamos, esas inseguridades que, pregúntense qué inseguridades tiene cada uno de adulto y se darán cuenta que simplemente son cosas que aparecieron cuando éramos pequeños. Obviamente, insisto, no lo veamos desde la culpa, sino que... No, y esta parte de, estas heridas aparecen a partir de la percepción del niño, no necesariamente que sean reales. Pueden ser por una situación muy pequeñita y que el niño se sienta rechazado o que el niño se sienta abandonado, ¿no? Con una amenaza de este tipo de si sigues llorando me voy a ir y que te escondas y el niño realmente se sienta abandonado, claro. Y en base a eso se crea esta herida. Pero se pueden sanar. O sea, creo que eso es la parte que nos toca de responsabilidad, de no decir, es que mi mamá y mi papá hicieron esto, sino, ok, me tocó estar en esa situación, la percibí de esta manera, y bueno, hoy como adulto, ¿qué tengo que sanar? ¿En qué tengo que trabajar para poder ser más feliz? Creo que esa es como la idea, ¿no? O sea, de poder ser más feliz, de poder disfrutar más. Y si tengo hijos, bueno, pues no pasarles tantas heridas, ¿no? Al menos no de manera consciente, tener más cuidado en mi manera de hablar, en mi manera de relacionarme con ellos, para que estas heridas no estén tan profundas, por decir de alguna manera, pero siempre tenemos la opción de sanarlas. Algo que yo siempre les digo sobre estas heridas emocionales, Iris, y es perdonar a esas personas que, digamos, era lo que conocían en esa época y perdonarme a mí, ¿sí? Porque a veces se crece con ciertas culpas que a veces, digamos, son muy injustificadas y a la hora de la verdad es bueno que sepan que es importante que seamos conscientes que sí, que esto no es poner la mirada así súper trágica, esto no tiene solución, hoy nació y va a ser para siempre, no, digamos que se puede sanar. No les puedo decir cuánto tiempo porque eso depende mucho de la circunstancia de cada quien. Hay personas que, digamos, cuando primero tenemos que ser conscientes de qué viví yo y qué necesito para sanar. Hay personas simplemente que con una plática con esas personas que vivieron eso pueden cerrar ese círculo y se perdonan, se abrazan, inician una relación mucho más, digamos, estable y duradera y respetuosa también y amorosa. Hay personas que literal tienen tantas cosas como tan difíciles que han sucedido por todo eso que necesitan ya un acompañamiento mucho más profundo, pero no significa que no lo vayan a poder sanar, ¿sí? Simplemente esto no es como cocinar galletas en el horno. Puede que Iris y yo hagamos la misma receta y nos quedan iguales, pero en esto no, porque es, digamos, sanar, como dicen mucho, ese niño interior. ¿Para qué? Para que el adulto que soy hoy pueda brindarle cosas muy positivas a esos niños que están hoy conmigo, ¿sí? Y que más adelante serán esos adultos que seguirán esa cadena. Y si se dan cuenta, esa semillita poco a poco es un efecto en cadena que podemos hacer que sea algo muy bonito desde mi perdón, desde aprender también en ocasiones a reparar, si yo como adulto en algún momento siento que hice alguna de estas cosas, y desde darnos cuenta que aquí nadie es el papá o la mamá perfecta, ¿sí? Yo siempre les digo que no busquemos la perfección y justamente hace una semana les decía en otro espacio que me invitaron que es bueno dejar de querer que esos hijos nos vean a los papás como ese superhéroe o esa superheroína. En ocasiones es bueno que lo vean a uno cuando uno necesita colgar esa capa, ¿sí? Y ser humilde y reconocer cuando se equivoca, porque nadie es perfecto. Y qué bonito que se den cuenta desde mi propia experiencia como adulto, que yo reconozco mis errores, que los veo como una oportunidad de aprendizaje y que cuando cometo un error soy capaz de reparar, porque así ese mismo ejemplo de reparar, cuando se equivoquen ellos, también lo van a poder hacer. Y eso, digamos que les llega mucho más al alma
y a sus vidas, que si yo le dijera, ay, pero no te dije que hicieras tal cosa, ¿por qué no le pides perdón a ese niño que le jalaste el cabello en el colegio? ¿Sí? Le queda mucho más porque es el ejemplo. Y creo que lo más importante es que ellos nos vean así como tú dices, ¿no? Que somos humanos y cómo resolvemos esos conflictos, ¿no? Porque cuando todo está bien, todo es más fácil. Pero en el momento que no salen las cosas como yo quiero, en el momento que se me sale de control una situación, en el momento que estoy triste, que estoy frustrada, que estoy enojada, y yo puedo hacérselo saber, algo que ellos lo identifiquen, y aparte les brindo herramientas para poder superarlo, ¿no? Entonces creo que eso es bien valioso. ¿Y cómo es la relación, Gina, entre un adulto un adulto que ejerce maltrato psicológico con un niño o con un adolescente? ¿Cómo se vuelve esta relación? Aquí, digamos, solo quiero retomar algo y es, vamos a mirarlo desde la conciencia, no desde la culpa, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presentes, aquí es con ojos de compasión. No se sientan culpables si se sienten identificados con alguna de estas cosas, porque acuérdense, el error como la oportunidad de aprendizaje, todos los días estamos aprendiendo. Entonces, y este espacio es para eso. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un adulto, digamos, que está al cuidado de algún menor y de forma involuntaria, sin planearlo y sin buscarlo, les digo yo, digamos, se niega la oportunidad de brindarle esas necesidades emocionales a esos niños, esos adolescentes, llámese interactuar sanamente, de expresarle con hechos y con palabras su afecto y todo lo que hemos hablado? Es importante que sepan que esa relación tiende a ser distante, ¿sí? Tiende a ser lejana. ¿Y por qué lejana? Porque si a mí me educan en base al miedo, no me acercan, sino que me alejan. Y poco a poco, ahí es cuando dicen, pero es que mi hijo adolescente se encierra en el cuarto y no me abre. Y le toco la puerta y no me abre. Pero porque, digamos, puede que anteriormente se hayan hecho cosas que le hicieron sentir miedo, que le hicieron desconfiar, que le hicieron sentirse rechazado, aislado, ¿sí? Y seamos conscientes que si bien esas necesidades emocionales son muy importantes, yo tiendo a decirles que son un pilar dentro de ese desarrollo. En el caso, digamos que de ese maltrato psicológico, pues obviamente sí se ven muy afectadas, y básicamente porque como esa relación es lejana, ese estilo de crianza se vuelve autoritario, ¿sí? Y ya acuérdense lo que les dije, miremoslo desde los ojos de la compasión. Pero es que no sirves para nada, ay no, pero es que voy a tener que sacar el cinturón para que me hagas caso, te vas para el rincón y hoy no cenas, ¿sí? Pero es que si tú quieres ir al parque, primero tienes que hacer lo que te estoy diciendo, ¿sí? Entonces, un tono de voz alto, una expresión que le inspira miedo, y ahí no hay conexión, sino simplemente les tiendo a decir yo, Iris, que parece una academia militar. Corredor, haga tal cosa. ¿Qué pasó que no hizo tal cosa? Nos vemos a las 0900 para que haga las lagartijas por no haber hecho la tarea que le dije en la mañana, ¿sí? Y no estamos en una academia militar, estamos acompañando a ese niño, a ese adolescente que va teniendo unas necesidades, que pues ya hemos hablado de eso, y que yo tengo que irme acoplando desde los ojos de esa compasión y no desde el juicio, ¿sí? No desde la crítica, no desde el castigo, no desde la humillación, porque se vuelve una relación desigual. ¿Y desigual en qué sentido? En que ese adulto siente que tiene que estar aquí arriba, yo le tengo que demostrar que el que manda soy yo y que tú tienes que entenderlo a las buenas o a las malas, y puede que eso le haya movido cosas a más de uno, ¿sí? Y ese niño simplemente tiene que ser tristemente el que obedezca, haga caso. ¿Y esas necesidades dónde están? ¿Sí? Porque el niño no necesita solamente respirar, comer, ir a aprender cosas, necesita sentir que pertenece, necesita sentirse amado, valorado, importante, ¿sí? Todo lo que hemos hablado.
Y a veces se tiende a pensar que, no, pero es que entonces si no le pongo límites, ¿dónde va a quedar que la autoridad soy yo? Y deben saber que los límites se pueden poner desde el respeto, ¿sí? Desde la conexión. Y desde esas necesidades que yo veo que tiene por la edad. Si, por ejemplo, no sabe dónde dejar los juguetes porque todavía no hemos ejercitado esa parte, yo no puedo esperar que diciéndoselo una vez ya sepa exactamente dónde van los carritos, dónde van las muñecas, dónde va... No, ¿sí? ¿Cuántas veces, incluso siendo adultos, tienen que decirnos 1000 veces las cosas y aún así a veces nos cuesta? Y se los digo yo, a veces, digamos, a mí me pasa. A veces cuando uno responde por automático que ya hizo X cosa y resulta que no la ha hecho. Si a uno le cuesta, que se supone que ya desarrolló ese cerebro por completo y este lóbulo prefrontal que se supone que es como esa parte ejecutiva que le ayuda a uno como a organizar todo lo que hace, dicen que se desarrolla ya, se termina de desarrollar a los 25, pero... Yo estaba leyendo que entre los 25 y los 28 dije, bueno, cada vez somos peor. Toca seguir corriendo, en mi caso, digamos, a veces sí, a veces no. Sí, entonces, o sea, seamos conscientes que les pedimos algo que a veces incluso a nosotros nos cuesta. Y seamos conscientes que se tiende a reproducir ese patrón de crianza que nos enseñaron, porque no tenían otros recursos, ya lo hemos dicho, pero seamos conscientes que podemos estar aquí en igualdad de condiciones porque ambos tenemos necesidades de acuerdo a la edad que estamos y la edad que estamos viviendo, no solo físicas sino emocionales, y no por eso significa que mi hijo me va a pasar por la faja, dicen aquí en Colombia, me va a faltar el respeto porque ahora la crianza respetuosa dice que no se les puede poner límites. No es que no se pueda poner límites. Creo que está mal. En realidad, digamos, es... Sí. Sí, y qué importante es, ahora que dices eso, algo que yo escuché que me parece muy valioso y es prestémosles a nuestros hijos esos lóbulos prefrontales que ellos apenas, digamos que están comenzando a desarrollarlos para que puedan ver las situaciones y poco a poco vayan organizando las experiencias con las habilidades que les vamos enseñando, ¿sí? Yo no puedo esperar, por ejemplo, que un adolescente simplemente porque sí haga las cosas cuando, como decías tú, Iris, pues ya digamos dice, no, pero yo ¿por qué lo voy a hacer si usted no lo hace? ¿No? Coherencia, seamos conscientes, la coherencia, el ejemplo es una de esas bases, digamos, yo pienso que es uno de los mejores regalos que le podemos dar si uno quiere, digamos, que hagan algo, porque pues si yo no lo hago, yo no puedo esperar que lo haga. Si yo tengo la ropa tirada por todos lados, yo no puedo esperar que mi hijo sea el más organizado del edificio. Eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, pienso que es el mejor momento para reconocer que el maltrato psicológico es una realidad, pero es una realidad que podemos cambiar. Y estando en este espacio, estamos haciendo más de lo que ustedes creen para que la realidad en muchas casas y en muchas familias, en muchas vidas cambien, porque estamos reconociendo que hay un maltrato que es muy desconocido y que no solo lastima a esos niños y esos adolescentes, sino nos lastima a todos de una forma u otra, porque como Iris nos decía, nadie hace esto por querer lastimar a esos hijos, nadie lo hace por querer hacerlos sentir miserables, simplemente no se sabía antes cómo hacerlo y estamos aprendiendo, ¿sí? Y seguimos aprendiendo y creo que nunca terminaremos de aprender, ¿sí? Porque digamos que los niños y los adolescentes son muy complejos y giran alrededor de diferentes situaciones y diferentes dinámicas cada uno, ¿sí? Podríamos tener aquí a 20 niños de la misma edad y no serían las mismas realidades, sino serían 20 realidades totalmente distintas, a pesar de que todos vivan en un hogar establecido con diferentes tipos de familia, ¿sí? Entonces, la idea es una relación horizontal, no alguien arriba y alguien abajo, ¿sí? Sino horizontal porque ambos tenemos derechos, ambos tenemos necesidades, ambos tenemos derecho a que nos escuchen,
a que nos tengan en cuenta y a que nos acompañen, que nos lleven de la mano en lugar de que nos manden a un rincón, en lugar de que nos griten, en lugar de que nos hagan sentir así chiquiticos, porque así chiquitico es que se siente ese niño, ese adolescente, cada vez que sin darte cuenta lo desconectas de ti, ¿sí? Y qué fuerte es que a veces simplemente eso lo hacemos porque así nos criaron, pero seamos conscientes que es algo que se puede cambiar. La idea no es sentirnos culpables, sino ser responsables. Ok, ya con esto Iris y Gina nos dijeron, podemos cambiarlo y podemos sanarlo y podemos reparar si en algún momento nos equivocamos, porque como les dije hace un rato, somos seres humanos y nunca podremos hacer todo perfecto. Y es bueno que sepamos que podemos colgar la capa de vez en cuando, no tenemos que ser ese superhéroe 24/7 frente a los hijos, porque créanme, eso va a fastidiar a más de uno y va a ser muy agotador, ¿sí? Muchísimas gracias por venir y estar en este espacio y compartirnos acerca de lo que es el maltrato psicológico, cómo estar más pendientes como mamá, como papá, si me doy cuenta que estoy haciendo algo de lo que tú nos decías, amenazar, decir mentiras, ignorar, apartar, cómo estar más presentes y más conscientes en esto, y si nos damos cuenta que venimos en automático y que venimos teniendo este tipo de conductas, bueno, poder ir cambiando estas conductas y sanando también, si me doy cuenta que traigo ahí esta herida emocional en particular muy fuerte, bueno, pues poder acercarme a alguien que me ayude a sanarla o ir autosanándola a través de la aceptación de la situación, ¿no? Entendiendo por qué se dio esa situación y a través del perdón a los otros y a mí mismo. Entonces, a decirles algo, y es que podemos romper esa cadena de maltrato, ¿sí? Desde nosotros. Y podemos pasar a esa crianza positiva, respetuosa, amorosa. Y quiero hacerles una invitación muy rápida, y es que si desean profundizar de este tema, hay un curso de prevención de maltrato que yo dicto de forma online para que profundicemos y rompamos mitos y sepamos que hay una opción respetuosa para seguir guiando a esos hijos, rompiendo esos patrones del pasado. Sin culpas, simplemente reconociendo que podemos cada día ser mejores para darle mi mejor versión a esos hijos. Así es. Muchísimas gracias, Gina, por compartir. Muchísimas gracias quien esté más interesado, acérquese con Gina. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes, tanto Gina como yo, gracias a los que estuvieron conectados en